Saludos a todos, bienvenidos al canal, ¿cómo están? Continuamos con el curso de programación del microautómata Logo. Estamos programando la versión número 8 y vamos a ver una parte muy importante que son los circuitos de memoria, es decir, el circuito marcha paro o el circuito de enclavamiento, ¿sí? Vamos a ver cómo se transforma desde el circuito eléctrico al circuito en bloques o al circuito para ya programar. Además, lo simularemos, Logo Soft Comfort, y además lo realizaremos ya la aplicación mediante el software KDesimu, ¿sí? Comencemos. Como dije, vamos a ver qué es un marchaparo, fácil, ¿no? Ya hemos revisado, hay múltiples videos en la red, y aparte en mi canal tenemos lo que es un circuito marchaparo, un circuito de memoria. ¿Cómo se conforma? Prácticamente el circuito eléctrico viene dado por una línea 1, vamos a colocar un pulsador, vamos a llamarlo pulsador P1, iría en serie con un pulsador en contacto normalmente cerrado, P2, disculpen el dibujo pero es a mano alzada, tendríamos un contactor KM1 y cerraría el circuito L2. Si yo ahí pulsaría el P1, lo que haría es activarse el pulsador KM1, porque esa es la dirección de la corriente, iría desde la parte de aquí y energizaría esto. Pero yo deseo que el circuito, el contactor KM1 o el relé KM1, se quede enclavado. ¿Cómo logro hacer eso? Fácil, coloco en paralelo, es decir, el inicio y el final del pulsador P1, iría en paralelo con un contacto del contactor KM1. Al momento de que yo pulso acá, se energiza la bobina, pero al energizar la bobina se enclava el contacto auxiliar KM1 y la corriente ahora se va a venir por acá y el contactor se quedaría enclavado. Fácil, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo se transforma esto puede decirse a la lógica booleana o a la lógica de compuertas lógicas? Esto podemos verificar que P1, P2 son entradas. Y este de acá, KM1, es una salida. En primer lugar, tenemos que verificar eso en todo sistema que vayamos a implementar un PLC. Prácticamente debemos saber qué son las entradas, qué dispositivos intervienen como entradas y qué dispositivos intervienen como salidas. En este caso, como yo decía, el contactor KM1 es una salida y los pulsadores P1 y P2 son entradas. Ahora, ¿cómo identifico, cómo hago la conversión? Vamos a ver, como decía, esta es una salida, vamos a colocarle como una salida Q1, vamos a colocarle en bloque Q1, ¿sí? Ahorita estoy acá, Q1. Para que se active esta salida vemos aquí dos grandes cosas, o dos condiciones en AND, es decir, P2 está en serie con P1, pero P1 está en paralelo con KM1. O vamos a colocarle esto como KM1 para que no haya confusiones. KM1. Entonces, P2 está en serie con el paralelo de P1 y KM1. Cuando se utiliza en serie es la compuerta AND. Como lo decía, está P2, pero P2 vemos que está un contacto normalmente cerrado. Es decir, debe estar negado. Es decir, debo colocar una compuerta NOT. Coloco una compuerta NOT. Y ahí sí coloco mi P2. Es decir, P2 negado está en AND o está en serie con el paralelo, es decir, OR. Entonces este vendría para acá. Vamos a colocarle OR. Al ser contactos normalmente abiertos no irían negados. Entonces iría P1 con KM1. Sería el mismo de acá. KM1, ¿sí? Recapitulando, tengo KM1, está en serie con P2 y el paralelo, P2 negado, sería acá, y este sería acá. Y aquí se cumple esta condición, ¿sí? Entonces yo he hecho la transformación de un circuito marchaparo, un circuito de enclavamiento, a un circuito en bloques o FBD, ¿sí? Vamos a hacerlo en el Logo Soft Comfort. ¿Cómo realizamos esta aplicación? Abrimos P1, voy a asignarle que sea una I1, P2 va a ser la I2 y la KM1 va a ser Q1, ¿sí? Porque tengo solo esas tres elementos, dos entradas, una salida. Entonces tengo una entrada, tengo dos entradas y tengo una salida. Esta sería, vamos a colocarle el nombre. Como lo dijimos, sería P1, P2, KM1. Muy bien. Tal como hicimos, vamos a empezar a cablear. Como dijimos,
que era el AND. En primer lugar coloco Q1, puedo verificar que coloco Q1, coloco una compuerta AND. En funciones básicas coloco AND, coloco una NOT, podemos verificar que debo colocar una NOT, y coloco a una entrada, y esta ya iría a P2, perdón, ¿sí? Este es P2, que sería el paro, y asimismo colocaría una OR, iría la AND, y a su vez, como diría, este iría acá, y a esta vez este iría para acá. Es una retroalimentación, ¿sí? Y listo, podemos ver que ya está listo el circuito. Comprobamos cómo realizamos, aplastamos la tecla F3 o pulsamos el icono sim y entra en simulación. Vamos a colocar como que fueran estos en parámetros de simulación. Vamos a simular que son pulsadores normalmente abiertos. Entonces, al momento de que yo pulso I1, ¿sí? Vemos que se energiza. Miren, esta parte de aquí ingresa, como es una OR, viene para acá y energiza Q1. Pero como Q1 se energizó, regresa nuevamente y vemos que, voy a dejar de apretar, y vemos que queda energizada. Vemos que Q1 queda encendido. Apagamos, si aprieto, ¿cuál es la condición para que se desconecte Q1, o se desactive la salida Q1? Es que I2 debe hacer C1 para que con el inversor este se haga 0 y este se desenclave. Vamos a ver, pulso I2 y se desenclavó, ¿sí? Energizó, paro, marcha, paro. Circuito muy básico, pero a la vez muy importante. Vamos con el diagrama de contactos. Prácticamente vamos a diseñar el mismo circuito que acá, solo que girado 90 grados. Entonces, empezamos. Tenemos una bobina Q1. Vamos a colocar que la I1 sería la entrada P1, iría en serie con un contacto normalmente cerrado que sería I2, ¿sí? Podemos ver que en ciertas ocasiones esto es más fácil programar, ¿verdad? I2, y colocaría otro contacto paralelo, pero yo asignaría esta a la bobina Q1, es decir, esta bobina está ligada a este contacto, tal como un circuito normal. Coloco en paralelo, colocamos los nombres P1, P2, Q1, sería KM1, ¿sí? De igual forma, simulamos, ya. Vamos a dar como parámetros de simulación pulsador normalmente abierto, pulsador igual normalmente abierto. ¿Por qué no coloco normalmente cerrado? Porque si no se abriría. Aquí toca tener muy en cuenta eso, que si yo mi pulsador de paro, el pulsador físico, lo coloco NO, en el programa debo colocarle NC, tal como está aquí, ¿sí? Por ejemplo, aquí debería ser en físico. En la parte de aquí, un pulsador NO normalmente abierto, pero en el programa está NC, así que al momento de que conmute, este contacto se abrirá. ¿Qué es lo que se hace? Típicamente se coloca un contacto NC tal como está aquí en físico, y aquí se coloca un contacto NO. Para este caso lo hemos visto que va a ser un contacto normalmente abierto en físico y NC encerrado, pero eso hay que tomar muy en cuenta a la hora de implementar este tipo de proyectos. Vemos que pulsamos P1, se energiza Q1, pulsamos P2, se quita la energía. Otra vez, y aquí podemos ver más claramente que aquí ya no circula energía porque ya dejé de pulsarlo, pero ahora circula por este ramal y energiza la bobina, ¿sí? ¿Cómo lo simularemos en KDesimu? Vamos a verlo. Como pueden ver, aquí en el software KDesimu ya tenemos armado nuestro circuito. Tenemos lo que es la alimentación a nuestro logo. En P1 y P2 ingresaría el positivo y el negativo. A la entrada I1 iría el pulsador P1 normalmente abierto. Y el pulsador en la entrada I2 iría el pulsador P2. Tal como vemos, está con un contacto normalmente abierto, ¿sí? Si P2, que es el pulsador de paro, está representado con este pulsador rojo, y el pulsador verde es el pulsador, por decirse, de marcha, el pulsador de paro está un contacto normalmente abierto. Como dijimos anteriormente, si en físico está normalmente abierto, aquí en el programa yo debo negarlo, ya sea en bloque FD, o debo poner un contacto normalmente cerrado cuando se programa en ladder. Si fuera un contacto normalmente cerrado, es decir, el contacto físico y normalmente cerrado, no se debería colocar aquí nada, únicamente se iría la entrada directa, no iría negado, y aquí iría un contacto normalmente abierto, ¿sí? Como hicimos el diagrama al inicio, por favor, está la salida, tenemos nuestro bloque AND. Este bloque AND iría a un bloque OR, que sería la propia entrada I1 de arranque, y la retroalimentación que vuelve de acá a Q1 y regresa para acá. Y la I2 iría negado e iría a la otra entrada del bloque AND. Asimismo, en bloque ladder
La I1 está en serie con el bloque cerrado I2, que es el pulsador de paro, y a su vez está en serie con el pulsador Q1, con la salida Q1. Pero para que se realimente, o sea, se quede enclavado o retenido, Q1, el contacto de Q1 de la bobina, iría en paralelo con la entrada I1. Vamos a empezar a simular. Vemos que nuestro logo se enciende. Simulamos dos pulsadores. Miren, puedo pulsar de aquí o puedo pulsar de acá. Pulsadores, ¿en dónde están? Se encuentran acá. Con el momento que aplasto aquí pulsadores, yo puedo colocar de aquí, push button, ¿sí? Puedo elegir el color entre verde, rojo, amarillo, etcétera, ¿sí? Igual, yo puedo asignar que P1, debo asignar que sea la misma nomenclatura. En name tengo P1 y aquí también coloco P1. Ahí prácticamente hace lo mismo. Al momento de que pulso aquí, vemos que se energiza acá y acá, ¿sí? P1 es del arranque, P2 es del paro. Vemos claramente que al momento de pulsar I1, se queda enclavado la salida Q1, que puede representarse en bloques FBD o en bloques lógicos. La salida Q1 vemos que está energizada aquí, así como en programación ladder la salida Q1 de igual forma se encuentra energizada. Al pulsar P2 se quita la energía del circuito y se apaga. Vemos que igual en las dos formas de programación funciona de igual forma, ¿sí? Si te gustó este video, por favor no dudes en suscribirte a nuestro canal, habrá muchos más ejemplos. Síguenos en nuestras redes sociales, somos Teslamatic, nos vemos en la próxima.